Bienvenidos a este espacio de divulgación de las actividades del posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas. El día de hoy me encuentro con el doctor Francisco Javier Choisley. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Quien nos va a estar platicando acerca de sus proyectos de investigación, sus líneas de investigación aquí en la Facultad de Ciencias Químicas. Doctor, para iniciar, tú eres cátedra CONACYT. Así ¿Qué es. significa ser cátedra CONACYT en el contexto de tu actual adscripción con nosotros? Bueno, para mí es un desempeño, un reto muy importante, porque como catedrático nosotros tenemos que contribuir a la investigación prioritaria de México. Entonces aquí, específicamente con ustedes en la Universidad Autónoma de Chihuahua, específicamente en la Facultad de Ciencias Químicas, pues esa calidad como catedrático tiene que quedar de manifiesto a través de nuestros proyectos y a través de los productos que tenemos que obtener con nuestro trabajo. ¿Cuántas cátedras CONACYT hay en México? Hasta donde yo tengo conocimiento somos alrededor de 1,100 menos. catedráticos que estamos distribuidos en diversas instituciones universitarias y centros de investigación del país. Sí, es algo muy importante como una alternativa, una apertura para investigadores, precisamente este programa. Y pues es para nosotros un gusto poder contar con ustedes, ¿no? Miembros de este grupo y pues especialistas científicos mexicanos dedicados a la investigación, adscritos, como dices, o colaborando con universidades de todo el país. Me gustaría iniciar, ¿cuáles son el proyecto, las líneas de investigación que te traen aquí a la Facultad de Ciencias Químicas? Sí, aquí nosotros llegamos a través de un proyecto en el cual necesitamos hacer bioprospección de microorganismos, ya sean bacterias resistentes a antibióticos y microalgas, las cuales son utilizadas como bioindicadores de calidad en diferentes ecosistemas de aquí del estado de Chihuahua. Y en ese sentido, ahorita empezamos a trabajar con lo que viene siendo la biotecnología de microalgas. Cuando hablamos de algas, uno pudiera pensar o lo primero que se vendría a la mente a lo mejor es un ambiente marino, pero ¿cómo es que Chihuahua puede aportar para este tipo de estudios en cuanto a microalgas? Bueno, las microalgas las podemos encontrar en cualquier ecosistema. Sí. Hay ciertamente microalgas de agua salada, pero también encontramos microalgas de agua dulce. Entonces, en este caso, nosotros estamos trabajando con las microalgas que se encuentran en el principal río de Chihuahua, que es el río Conchos. Entonces, estamos analizando la cuenca del río Conchos desde la parte alta de la sierra, la parte media y la parte desértica. Y estamos evaluando pues cuál es el potencial biotecnológico de esas microalgas, es decir, qué capacidad tienen que nosotros aquí en el estado pudiéramos aprovechar en beneficio del mismo estado. ¿Se han hecho trabajos similares en ríos de otras entidades federativas del país? Me refiero o en esta bioprospección de algas con fines biotecnológicos en agua dulce en alguna otra región de México. Sí lo hemos hecho. En Guadalajara, específicamente en el lago de Chapala, en la laguna de Cajiquitlán, también se hizo un estudio similar. Aquí la novedad de trabajar en el río Conchos es de que el plus es que estamos utilizando a las microalgas como un bioindicador de calidad. Es decir, dependiendo de la abundancia y de la diversidad de microalgas, nosotros podemos saber si las diferentes actividades antropogénicas del estado están afectando la calidad del agua del río Conchos. ¿Cuáles serían estas actividades antropogénicas que serían de particular interés para este proyecto? Estamos hablando de la ganadería, de la industria y descargas de aguas residuales. Entonces, en ese sentido, hay varios proyectos que se encuentran propuestos e identificados para aportar a lo que es este tema en general. Me gustaría ver si pudiéramos tratarlos de manera a lo mejor un poco particular, cada uno de ellos, para tratar de entender cuáles son o qué es lo que se va a abordar con ellos. El primero sería efecto de la temperatura, intensidad de luz y pH sobre la tasa de fijación de dióxido de carbono en el biogás y producción de moléculas señal que sustentan la interacción simbiótica del consorcio microalga-bacteria. ¿Nos podrías platicar un poco acerca de este proyecto? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ir
un poco más arriba Ok. del trabajo. Pues hoy en día uno de los problemas que enfrenta la sociedad es la falta de energía. Hoy en día el biogás pues es un efluente gaseoso de la digestión anaerobia y es considerado una importante fuente de energía porque está compuesto principalmente de metano. ¿Sí? Metano y CO2. Entonces, las microalgas hoy en día se consideran una estrategia biotecnológica ambientalmente sustentable para capturar ese CO2 del biogás y convertirlo en compuestos de alto valor comercial, como carbohidratos, lípidos, proteínas, pigmentos, entre otros. Simultáneamente, cuando la microalga captura este CO2 del biogás, el metano queda un poco más puro. Y esa purificación del metano, con esa purificación nosotros podemos utilizar ese metano como una fuente de energía, ya sea en los automóviles, como en la estufa de nuestras casas. Entonces, aquí la idea de nosotros ahorita estamos utilizando esas microalgas como esa estrategia biotecnológica para remover ese carbono, ese CO2 de este biogás. Específicamente nosotros estamos utilizando consorcios de microalgas y bacterias. ¿Por qué? Porque la interacción sinérgica de una microalga y una bacteria pues incrementa el potencial biotecnológico de ambos microorganismos. Okay. ¿Sí? Entonces, sin embargo, esa comunicación simbiótica, sinérgica, para que incremente el potencial biotecnológico de las microalgas, está sustentada por el intercambio de metabolitos. Principalmente la microalga produce un aminoácido de nombre triptófano, el cual lo asimila a la bacteria, y posteriormente la bacteria, con ese aminoácido, con ese triptófano, produce una fitohormona de nombre ácido indolacético. Ese ácido indolacético lo que hace es que incrementa el metabolismo de la microalga, entre ellos su fotosíntesis. Y con este aumento del desempeño fotosintético de la microalga tiene la capacidad para capturar más CO2. ¿Sí? Y por el otro lado, esa mayor captura de CO2 de la microalga, cuando está interactuando con la microalga lo conduce hacia metabolitos de alto valor, carbohidratos, lípidos, pigmentos, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, sin embargo, muchas veces este biogás, debido a sus altas concentraciones de CO2 y de metano, pueden afectar a esta interacción simbiótica. Entonces, nosotros en este proyecto estamos evaluando tanto la temperatura como el pH, como nutrientes, de qué manera estas condiciones, estos factores van a afectar o van a beneficiar a la interacción simbiótica de las o del consorcio microalga-bacteria durante la captura de CO2 del biogás. ¿Esto quiere decir que este consorcio que se menciona ya está identificado? ¿En el río Concho se conoce cuáles algas y cuáles bacterias se tiene, o es un trabajo que inicia, digamos, desde esa prospección y esta interacción para poder identificarlos? En el río Conchos nos enfocamos principalmente a obtener las microalgas nativas. Okay. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos desarrollar un proceso biotecnológico, lo ideal es considerarlo y desarrollarlo con los microorganismos nativos, porque estos microorganismos nativos ya están adaptados a las condiciones ambientales del estado. Yo no puedo traer una microalga de otro estado o de otro país porque las condiciones ambientales pueden ser diferentes. Y al ser diferentes, el desempeño biotecnológico que tienen en otro lugar no va a ser el mismo que aquí en Chihuahua por esas condiciones ambientales. Entonces, ahorita nos abocamos nosotros a identificar a las microalgas nativas. Sin embargo, estamos considerando una bacteria de nombre Azospirillum brasilense. Esa bacteria es una bacteria promotora del crecimiento de plantas y microalgas. Esta bacteria tiene la capacidad de incrementar el desarrollo, el rendimiento y la productividad de diferentes cultivos de interés comercial, como maíz, trigo, sorgo, tomate, entre otros. Y también incrementa el crecimiento y el rendimiento de varias microalgas, como clorelas, semidesmos, clamidomonas, entre otras. Entonces, como esta microalga es muy importante hoy en día en la agricultura,
y también en el cultivo de microalgas, estamos aprovechando esa sinergia de esta bacteria con las microalgas nativas de aquí de Chihuahua. ¿Y hay la intención de evaluarlo en cultivo propio del sector agrícola del estado? Por ejemplo, no sé, en chile jalapeño, en algodón. Ok. Hoy en día el proyecto en el que estamos trabajando está enfocado en microalgas y bacterias, pero en un futuro es muy viable que se pueda expandir a este ámbito agrícola. Excelente. Hay otro proyecto que ahorita se encuentra abierto, vigente, que es obviamente todo esto tiene relación con lo que se ha mencionado, y que es evaluación del desempeño fotosintético de estos consorcios durante la captura y valorización de CO2 del biogás mediante acumulación de compuestos de interés comercial. ¿Cuál es el fundamento técnico de esta parte particular del proyecto y qué es lo que se pretende responder con él? Okay. Con este proyecto lo que nosotros tratamos de responder es lo siguiente. Cuando esta bacteria, como lo mencionó Suspirillum brasiliensis, tiene la capacidad de incrementar el rendimiento, el crecimiento de diferentes cultivos, lo hace a través del proceso de fotosíntesis, ¿sí? Y la asimilación de nutrientes, ¿sí? Pero en microalgas esto es una novedad. O sea, la novedad de este proyecto es esa interacción con diferentes microalgas nativas de aquí de Chihuahua. Okay. Entonces nosotros sabemos que esta bacteria incrementa la fotosíntesis en diversos cultivos. Sin embargo, en microalgas queremos nosotros cuantificar y demostrar qué tanto lo está haciendo. Es decir, la bacteria me incrementa la fotosíntesis de la microalga en un 5%, 15%, 20%, 30%, ¿cuánto? Entonces nosotros debemos evaluar bajo las condiciones de estudio que nosotros tenemos, qué tanto la bacteria va a incrementar el desempeño fotosintético de la microalga. ¿Por qué? Porque haciendo eso nosotros también podríamos esperar qué tanto CO2 vamos a capturar y qué tanta acumulación de compuestos de interés estaríamos obteniendo. Ya que se mencionó ahorita estas condiciones de estudio, supongo que hacen referencia a ya la parte que se va a evaluar aquí en laboratorio, ¿no? Así es. ¿Cuáles son estas condiciones de estudio así en términos generales? ¿Cómo se lleva a cabo estas evaluaciones en condiciones de un laboratorio y aquí en la facultad? Okay. Nosotros ahorita aquí estamos trabajando en el laboratorio de microbiología 3 de la Facultad de Ciencias Químicas. Okay. Sí, entonces aquí se implementó un equipo en el cual podemos trabajar alrededor de 30 diferentes microalgas al mismo tiempo, cultivadas a 1 litro cada una de ellas. Entonces nosotros con las diferentes microalgas que estamos encontrando hacemos su identificación, su purificación y empezamos a trabajar en la sinergia. Las condiciones específicas, como te comenté, son pH, temperatura, nutrientes, la interacción de diferentes microalgas con esta bacteria Suspirillum brasiliensis, y lo estamos trabajando ahorita en matraz de 1 litro. Y simultáneamente o al mismo tiempo estamos agregando biogás a ese matraz. Entonces el espacio de cabeza, si nosotros tenemos un matraz de 1 litro, tenemos 500 mililitros de volumen de trabajo, el volumen de cabeza de 500 mililitros estamos suministrando biogás para evaluar el efecto del metano y del CO2 del biogás en la interacción sinérgica de cada microalga con la Suspirillum. Excelente. Y comparado con otros, por ejemplo, con cultivos o evaluaciones microbiológicas en placa o en agares o cultivo de líneas celulares, ¿qué se necesita para mantener a estos matraces y a estas algas contentas? Lo único que nosotros necesitamos es luz. Nosotros ahorita estamos trabajando con este equipo que se implementó 3 diferentes intensidades de luz. Simultáneamente las podemos trabajar. Sin embargo, también nosotros podemos mantener estas colonias o estos géneros de microalgas en placa. Entonces nosotros las identificamos y las mantenemos también en agar específico para microalgas y las mantenemos también en refrigeración. Entonces en un momento dado que nosotros
estemos trabajando con 10 microalgas al mismo tiempo, bueno, podemos guardar otras 20. Cuando haya más condiciones o espacio para trabajar a las otras, simplemente sacamos del refrigerador las otras 10 microalgas y continuamos trabajando. Excelente. Veo por aquí que hay 2 proyectos que han sido sometidos en conjunto con el doctor Oscar Alejandro Palacios López, y uno tiende precisamente a evaluar el efecto del biogás sobre la actividad de la enzima triptófano sintasa en el perfil de metabolitos de diferentes microalgas. ¿Nos podrías explicar un poquito qué es lo que se pretende responder ahí? Okay. Sí, específicamente en estos 2 proyectos donde está participando el doctor Oscar Palacios, lo que tratamos de hacer es lo siguiente. El biogás, como les comento, es un subproducto de la digestión anaerobia y está compuesto principalmente de metano y CO2. Sin embargo, estas altas concentraciones de metano, 70-80% de metano, 20, 30, 40% de CO2, muchas veces son dañinas para el metabolismo, para la fisiología de las microalgas y de las bacterias. Por eso nosotros estamos enfocados con este biogás que nosotros estamos trabajando con una composición de 25% CO2 y 75% de metano, ¿qué efectos van a tener estos compuestos en la fisiología de la microalga y de la bacteria? Específicamente en lo que comentábamos anteriormente, o sea, el sustento biológico, biotecnológico de este consorcio microalga-bacteria es la producción y el intercambio de triptófano y ácido indolacético. Entonces, hoy en día con este proyecto estamos evaluando si estas concentraciones de biogás, de CO2 y metano, qué tanto benefician o afectan el metabolismo de producción de estos metabolitos, triptófano, la microalga, y ácido indolacético en la bacteria. Y para eso también evaluamos pues la actividad de las principales enzimas y los principales genes que están involucrados en la síntesis de estos metabolitos. ¿Cómo se llevaría a cabo esa evaluación para identificar estos genes que se encuentren asociados precisamente ¿qué herramientas biotecnológicas también se deben de incluir cuando ya pasamos a esta etapa de evaluación? Así es. No habíamos comentado, se me pasó desde el inicio, este proyecto en el que estamos trabajando es multiinstitucional. Entonces, en este proyecto están participando 3 universidades. La Universidad Autónoma de Chihuahua, que es la institución líder del proyecto, y como institución, como corresponsables, está la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Y específicamente en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste es quien está realizando microarreglos para determinar esta actividad y estos genes de estos microorganismos bajo las condiciones de biogás. Entonces, eso es un trabajo que lo está realizando un postdoctorante. Afortunadamente ya están trabajando en esto. Yo confío que para el año entrante, primer semestre del año entrante, ya tengamos resultados que podemos estar presentando acerca de los genes, ¿sí? Del metaboloma de estas microalgas y bacterias bajo esa condición de biogás. Ok, veo por aquí que otro de estas ramas, de estas vertientes del proyecto en general, también busca analizar el efecto del biogás sobre la actividad del indol piruvato descarboxilasa y el perfil de metabolitos intracelulares ya de manera específica de Suspirillum brasilense. Sí, esta bacteria, Suspirillum brasilense, como te comento, la producción de esta fitohormona, el ácido indolacético, es el principal mecanismo el cual promueve el mayor crecimiento, rendimiento y productividad de diferentes cultivos, incluyendo las microalgas. Entonces estamos evaluando también cuál va a ser el efecto del biogás sobre la actividad de la principal enzima que sintetiza a esta fitohormona, el ácido indolacético. El uso de esta bacteria en cuestiones agrícolas es muy conocido. Décadas que esta bacteria, incluso hay inoculantes que se utilizan hoy en día en la agricultura. Sin embargo, en cuestiones ambientales como lo que estamos haciendo nosotros es algo novedoso y que a nivel mundial es un tema muy reciente.
¿Cuál sería tu opinión con respecto a que no ha sido utilizado lo mejor con la misma, digamos, intensidad en el campo agrícola, pero en la parte ambiental? ¿Qué es lo que, porque es un campo abierto, ¿no? Resulta muy interesante que estén trabajando ustedes con muestras regionales. ¿Cuál es esa necesidad de cambio, a lo mejor, del sector específico agrícola a la parte ambiental? Ok, porque poco a poco los estudios que se han realizado en la última década han demostrado que esta bacteria en diferentes condiciones tiene la capacidad o mantiene su habilidad, su capacidad para mejorar el rendimiento y la fisiología tanto de microalgas. Entonces hoy en día las microalgas pues son utilizadas en muchas aplicaciones biotecnológicas. Entonces, como tratamiento de aguas residuales, obtención de energía, en cuestiones ambientales, en diferentes. Y hoy en día el uso de consorcios microbianos para mejorar el desempeño de las microalgas en diferentes aplicaciones es lo que se está buscando. Como nosotros empezamos, bueno, este grupo de trabajo empezó en el CIBNOR hace 10 años, el utilizar esta bacteria Suspirium brasilense asociada con microalgas, y empezó con el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, como una novedad, una nueva idea, se nos ocurrió utilizar este tipo de bacterias también para la captura de CO2 del biogás. Si nosotros sabemos que esta microalga está incrementando el desempeño fotosintético de algunos cultivos y de algunas microalgas, entonces podemos aprovechar este potencial también para la captura de CO2 del biogás. Entonces ahí sí yo me atrevo a decir que somos pioneros en utilizar esta bacteria con diferentes microalgas para la captura de CO2 del biogás. De hecho, esto me lleva al quinto proyecto que ahora está abriéndose, que es precisamente esto que mencionan como una estrategia novedosa para el desarrollo de estos bioprocesos, y sobre todo con la valorización o que se puede utilizar en lo que respecta a los residuos agroindustriales del Estado. En este sentido, ¿qué es lo que se pretende o cómo es que se va a evaluar o vincular la parte agroindustrial del Estado con el proyecto en general? Okay. Tengo entendido que el Estado de Chihuahua es un gran productor de queso y de sotol. Pero por otro lado, esas industrias también en su momento pudieran llegar a generar residuos. Y esos residuos muchas veces contienen un alto contenido de nutrientes: carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, entre otros. Entonces, esos elementos, que contienen estos residuos, fácilmente pueden ser valorizados a través del cultivo de microalgas. Y posteriormente, la industria lo que puede hacer aquí es aprovechar esos residuos que ellos mismos están generando para el cultivo de microalgas. La microalga consume esos nutrientes de esos cultivos, y las microalgas entonces acumulan esos compuestos en carbohidratos, lípidos, pigmentos, proteínas, entre otros. Y esa biomasa de microalga rica en esos compuestos puede ser valorizada a través de su proteína como fuente de nutrientes en algunos animales, en obtención de energía, los pigmentos en la industria de la cosmetología. Entonces, esa es la idea. Y la idea también es aprovechar estos tipos de residuos en los consorcios microalgas bacterias para incrementar el desempeño de la microalga a partir de esos residuos. Excelente. Sin duda, estos proyectos, y creo que pues le va a quedar claro a la audiencia ya con esta explicación que has dado, cuál es el perfil general, ¿no? La parte macro y la parte micro que se va a ver con estos proyectos, pero también parte fundamental pues son los recursos humanos. Entonces, aquí aprovecho para recordar la Facultad de Ciencias Químicas, nuestros programas de investigación, tanto en doctorado como maestría en ciencias, son parte del PNPC. Tenemos estudiantes que pueden aplicar a una beca CONACYT y empezar a involucrarse en estos proyectos, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles que se están buscando de cualquier persona, estudiantes, que estén interesados en estos proyectos? Nosotros estamos solicitando
el perfil de microbiología. Ok. Microbiología, biotecnología algal. Básicamente nosotros estamos trabajando en el laboratorio con estos microorganismos y estamos hoy en día ofertando temas tanto a nivel doctorado como, bueno, los 3 niveles, licenciatura, maestría y doctorado. Hoy en día tenemos una vacante para doctorado aquí en Chihuahua, el cual estaría trabajando también con los genes de estos microorganismos durante las condiciones de biogás. Y los temas de maestría que se ofertan son los que estuvimos también platicando hace un momento. Excelente. De manera particular, el doctorado, pues iniciamos ahora en enero, el ingreso es anual, entonces pues esperemos que haya interés al respecto. ¿Y cuál sería el contacto si hay alguna pregunta? ¿Dónde te pueden contactar estudiantes que estén interesados en estos proyectos? Claro que sí, me pueden contactar al correo francisco-choix@hotmail.com o bien al correo fjchoixle@conasi.mx, o bien me encuentran en el laboratorio de microbiología 3 aquí en la Facultad de Ciencias Químicas y con gusto les damos información, le proporcionamos la información del proyecto. Excelente. No sé si hubiera algún otro tema, si no, pues creo que podríamos concluir esta primera sesión de investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de posgrado. Nos da mucho gusto que haya sido esta la primera entrevista, doctor, que puedas platicarnos y sobre todo dar a conocer qué es lo que se está haciendo aquí con estos proyectos tan importantes. Muchísimas gracias y pues gracias a todos. Muchas gracias.